Del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz, diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye, pues casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. El Señor, el Rey de la Gloria. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ya llegará el Señor, el Rey de la Gloria. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan, y vienen ante ti, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido para Él, para proclamar su evangelio. Ese evangelio que anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras se refieren a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que nació. En cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe, para la gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo.
José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a leer un pequeño trozo de texto que tenemos ahí en el pan de la palabra, los que lo usan. El cuarto domingo de Adviento nos ayuda a entrar ya en el misterio de el nacimiento de Jesús. Precisamente el Salmo nos recuerda que va a entrar el Señor, el Rey de la Gloria. Nos adentramos ya en la fiesta mejor que podemos celebrar los cristianos, es decir, nuestro Dios es un Dios con nosotros. Fin del texto. Lo que he leído, pues es una invitación a adentrarnos ya. Para esto voy a hacer una advertencia. En este tiempo de Navidad, no estamos en el tiempo litúrgico, sino me estoy refiriendo al tiempo social. Lastimosamente la gente empieza a hablar en un vocabulario un poco raro. Hago la advertencia para que no caigamos en eso, porque las lecturas que hoy escuchamos, por ejemplo, el profeta Isaías capítulo 7, pues anunciaban algo que iba a suceder. Y lo que nos relata el Evangelio, en el Evangelio de San Mateo capítulo número 1, empieza a narrar lo sucedido, lo que pasó. Y lo digo de esa manera para concretizar de que es historia pura. No estamos hablando, como repito una vez más, en este tiempo que la sociedad llama todavía, o más bien ya lo llaman Navidad, se habla de un lenguaje mágico, la magia de la Navidad. Y nosotros también nos atrevemos a hablar así, en ese lenguaje. Por ejemplo, cuando observamos un paisaje bellísimo, se puede llamar un lenguaje, o un paisaje paradisíaco. La gente dice: este lugar es mágico. Y así empiezan a hablar. Pero ese vocabulario nos lo han metido, digamos, la gente no creyente. Tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado con eso. Déjenme decirles en primer lugar que la magia no existe. Lo que la gente llama magia, si usted le pregunta al que lo hace, él se da cuenta que no es magia. Si lo digo de manera, no sé si decirle psicológica, en realidad se trata de la persona que hace eso. Lo que hace es abrumar el cerebro con una cantidad de cosas, de tal manera que la gente no se da cuenta por dónde le hacen la trampa. Eso es tan rápido que el cerebro no lo capta. Y entonces la gente dice: uy, es magia. Y entonces ese vocabulario se ha metido entre nosotros en este tiempo, y uno habla de la magia de la Navidad. Pero si nosotros hablamos, o más bien si nos atrevemos a hablar de la magia, entre comillas, de la Navidad, le estamos quitando concreción, le estamos quitando realidad a lo que ha sucedido.
algo ha sucedido, dice un canto, me parece que es de Cesareo Gavarain. Algo grande ha sucedido. Un niño se nos ha dado. Se habla en la Navidad ya. Y entonces por eso es que hago esta advertencia, que hermanos, nosotros no podemos hablar en ese lenguaje. Si nos damos cuenta, como les digo, las lecturas nos han hablado precisamente de esa concreción. El profeta Isaías habló de algo que iba a suceder en el futuro, pero es una cosa que va a suceder. Algo así como lo que profetizó, por ejemplo, Juan Pablo II. Lo que estamos viviendo ahorita, tanto en el ámbito social, por ejemplo, la guerra, la economía por los suelos, los altos precios del petróleo, eso lo profetizó Juan Pablo II y algunos otros, muy poquitos, que son visionarios, pero no visionarios de magia, sino que simple y sencillamente van analizando la realidad, como dice Jesucristo. Eso lo dijo San Pablo también, desen cuenta el tiempo en el que viven, decía la primera lectura del domingo primero de Adviento. También Jesucristo dice, aprendan a leer los signos de los tiempos. Se está hablando de algo real, no se está hablando de algo mágico. Juan Pablo II, como otros profetas, no hace mucho, hablaron de lo que hoy está pasando. ¿Por qué? Porque analizan la realidad, ven la realidad, no están hablando de magia, no tienen visiones a saber de qué manera, para adivinar lo que va a pasar. No, sino que son gente metida en Dios y de cosas que van a pasar. Como les digo una vez más, repito más la primera lectura, así fue Isaías. Isaías hablaba de algo que iba a pasar. Y la lectura del Evangelio nos habla de ese suceso. Oiga otra vez el Evangelio. Dice, Cristo vino al mundo de la siguiente manera. ¿Cómo dice? No está hablando ahí, apareció. No está hablando ahí de un portal bidimensional o tridimensional en que ahí se metió y entonces ¡fum!, apareció ahí como de la nada, como por arte de magia, como el mago, como la lámpara mágica de Aladino. No, es algo concreto. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. María, dice su madre, estaba ya comprometida con José. Y aquí viene una cosa extraordinaria, que aquí lo que tenemos que tener nosotros es fe, pero también la fe hay que entenderla muy bien. La fe no es una cuestión mágica, porque por allá afuera la gente tiene el concepto de fe como algo imaginado. Aquí hay un elefante volador, usted crea que hay un elefante volador y ahí va a estar, pero en realidad no está. No, la fe no es imaginación, la fe es una confianza en una persona verídica que nos dice la verdad. Eso es la fe. Por ejemplo, uno cree en un maestro que me cuenta historias que pasaron hace mucho tiempo y que nos lo está enseñando porque un historiador lo contó. Uno cree, por ejemplo, en un científico, en un astronauta que fue al espacio y dice, vi la Tierra que es redonda. Uno lo cree. Y así uno le cree al médico que le está diciendo la verdad. Uno le cree pues a la mamá que le cuenta historias que pasó en su tiempo, o que le pasó a la mamá de ella. Uno cree en todo eso, eso es fe. Y entonces aquí en la Sagrada Escritura lo que se nos está narrando son hechos. Solo está un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, pero en realidad lo que narra la Biblia son hechos. En este caso, como dice aquí, antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una persona, estaba esperando un hijo. Y por supuesto que este vocabulario, por supuesto que es un vocabulario un poquito mítico, pero en este vocabulario mítico no significa que sea irreal, no significa eso. Dice José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto cuando se le apareció el ángel. Pero está narrando hechos, cómo fue que vino Cristo a esta tierra. Se está hablando de realidades. Por favor, no utilicemos el lenguaje que la sociedad nos va metiendo. Felices fiestas, eso es abstracto. ¿Qué fiesta? Para nosotros es muy concreto.
Estamos a punto de celebrar y por eso hoy aparece María y José como personas que realmente existieron en carne y hueso. De ellos tomó carne Jesucristo, el Hijo de Dios, y por la cual nosotros, o más bien por los cuales nosotros podemos ver a Dios. Como dice un fraile que suelo seguir mucho, él es dominico, dice: todo aquel que se precie de ser dominico, él es dominico, todo aquel que se precie de ser dominico tendrá por texto fundamental el texto de San Juan en la resurrección, cuando dice: entraron al sepulcro Pedro y después entró Juan, vio y creyó. Vio, no imaginó, sino vio. Eso lo tenemos que entender, hermanos, muy claro. Esto es una primera parte de la homilía, como digo, para que no nos dejemos atrapar, porque nos están metiendo por todas partes, que esto es magia, que es imaginado, que no es real, que es un cuento, que es una especie de fábula, que es una especie de mito irreal, y no es así. Cristo realmente vino a esta tierra, y por eso es que San Pablo, carta a los Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice: cuando llegó el tiempo, dice, la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. Nacido de una mujer, como todos nosotros. Nosotros tenemos carne, tenemos hueso, tenemos sangre, arterias y todo eso. Nosotros no somos imaginados. Nosotros nacimos de una mujer. Y así lo dice San Pablo: Cristo nació de una mujer. Ojalá que lo entendamos y no andemos pues ahí metiéndonos, especialmente los jóvenes, publicando cosas en redes sociales que hablan de la magia de la Navidad. Por favor, esas cosas no tienen que avalar, no tienen que salir de la boca de un cristiano, porque vamos a celebrar un cumpleaños real, así como el suyo. En el caso de mi mamá, cumpleaños el 24 de diciembre, nosotros lo celebrábamos. Usted tendrá sus fechas de cumpleaños, el de su mamá, el de su papá, el de su hijo, el de su hija, etcétera. Usted lo celebra. ¿Por qué? Porque son personas concretas, a menos que no lo ame, entonces no lo celebra. Pero de ahí, como usted ama a esa gente, entonces usted lo celebra, son personas concretas, como dicen los hermanos de Renovación Carismática. Amén, no muy amén. Amén. Entonces, pues, no metamos ese vocabulario en nuestro léxico. Segundo, yo mismo he dicho que la iglesia nos va preparando con algunos personajes que nos presenta en los 4 domingos que forman el Adviento. Primero dijimos es Isaías, segundo Juan el Bautista, y tercero, ¿quién es? La Santísima Virgen María. Repitan por favor. Primero, ¿quién dijimos? Isaías. Segundo y tercero, la Santísima Virgen María. Pero, como se dan cuenta, aparecen otros personajes. Hoy hemos hablado la lectura de José, que también aparece como un protagonista en las lecturas de hoy. José, al modo de una película, no es un suplente, no es un doble, no, él también forma parte. A veces se ha dicho padre adoptivo, a veces se ha dicho padre putativo, suena mal esa palabra, pero pregunte a alguien que sabe derecho, sabrá explicarlo mejor. Pero de hecho son vocabularios que tal vez no está como muy adaptado a lo que realmente hace José. En estos días, precisamente el pasado año que nos dio su santidad el Papa Francisco, el año de San José, escribió una carta. Espero que la hayan leído. La carta se llama Patris Cordes, que traducido del latín significa con corazón de padre. Pues en uno de los párrafos que escribió su santidad, voy a decir una cosa impresionante, que José, es verdad, como digo, Dios lo colocó ahí. Padre biológico no es de Jesús, solo la Virgen Santísima sí es madre biológica de Jesús, pero también verdadera madre de Dios, porque no nace un pedazo de carne, como decía un hereje antiguo, sino nace una persona.
José es verdad que no tiene, digamos, parte en su biología, la biología de Jesús, pero de todas maneras Dios quiso que estuviera ahí. Y entonces el Papa Francisco dice que José representaba al mismísimo Dios en su persona. O sea, era muy concreto. José, imagínense, voy a decir una cosa que suena un poquito rara. José enseñó a Jesús, la misma sabiduría viviente, encarnada, tuvo que aprender de un hombre que se llama José. Y entonces, para que nosotros calculemos también la densidad de la participación en el plan de la salvación de José, que él prácticamente representaba al mismísimo Dios en la tierra, hablando de Jesús. Por eso es que le llama también Padre. Fue Padre de verdad. No era Padre ahí imaginado, sino Padre de verdad. ¿Por qué estoy sacando esto? Porque en la actualidad, como leímos toda esa carta, yo estuve sacando incluso programas en redes sociales acerca de José. Entonces, ahí lo que decía el Papa es que lastimosamente la humanidad está carente de padre. Mucha gente se siente abandonada por el padre, incluso los que está el padre ahí en la casa. Entonces la humanidad se siente abandonada de padre y la humanidad necesita un padre también. Ojalá que lo entendamos, especialmente los varones que estamos acá, que entendamos que la humanidad necesita un padre. Que tampoco aquí nos dejemos arrastrar por el veneno que escupe la sociedad para nosotros, porque están tratando también de feminizar al varón, de quitarle todo tipo de cosas, que sea varón de verdad. Entonces, que imagínense, toda mujer cuando piensa en un varón, es que yo lo escucho todo el tiempo, por eso lo digo, piensa en un varón como en alguien que da asco, un varón, no, qué horror, un varón es agresivo, un varón es cavernícola, y todo tipo de estupideces y cosas así meten a la hora de conceptualizar al varón. Y no tenemos que ceder a esa realidad. Yo muchas veces le digo a las señoritas, atrévanse a tomar a un varón como esposo, porque muchas mujeres no se quieren casar porque tienen ese veneno en la cabeza, tienen ese veneno. Cuando ya van a estar grandes esas señoritas que ahora no quieren tomar un esposo, un hombre por esposo, les va a pesar, porque la naturaleza tiene sus reglas, y por más ideologías que haya, la naturaleza hace sentir su peso, y la naturaleza reprocha cuando ya uno está en ciertas edades. Ojalá que lo entendamos. José es un hombre varón, y un varón de verdad, un varón de verdad. Que los varones tomemos también ese ejemplo como José, y que las mujeres también no tengan miedo a tomar un varón como esposo, porque está hecho por Dios también. Que no, por favor, mujeres, no se dejen envenenar la cabeza por esta sociedad puerca que está tirando todo tipo de cosas en contra del varón. Y los varones que no se dejen también manipular en este sentido, sean varones de calidad. Tercero y último, en las lecturas, especialmente el Evangelio que hoy escuchamos, como también en tantas partes de la Escritura, aparece la palabra, o más bien la expresión de parte de Dios a la humanidad o a cualquier persona: no tengan miedo, no temas. Voy a leer otra vez el texto. Dice: estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes, dice acá, en recibir en tu casa a María tu esposa. No dudes, no temas, no tengas miedo. Esa expresión, hermanos, aparece muchísimo
en muchas partes de la Escritura. Y fíjense que hoy la sociedad también nos ha metido miedo. Nos ha metido un miedo espantoso a los hijos. Yo platico con mucha gente por ser lo que soy y me da mucha pena. Y lo peor es que le tiran a uno en la cara: ah, padre, como usted no tiene hijos. Y entonces, ¿por qué me dicen padre? Si usted supiera lo que uno tiene que cargar con tanta gente. Uno tiene que llorar con mucha gente, no con 2 o 3 muchachitos. Y eso que ya tienen barba. A veces la gente, y sin embargo se portan peor que niños. Entonces, eso de hecho de decir, de comparar, de hacer como que uno tiene que estar en la misma situación, eso es una falacia. Es una falacia. Los que saben, especialmente los profesores, maestros, saben que es una falacia. No es igual a decir una mentira. No es igual una falacia, una mentira a un sofisma. Pero esa expresión es una falacia. Es decir, están utilizando algo que en realidad no se puede comparar a nadie. Con el hecho de que yo no viva la situación que usted, que se casó con Margarita o con Francisca o con quien sea, que yo no tengo una esposa concreta, una mujer, no significa que yo no sepa de paternidad y que no viva paternidad. Pero bueno, a lo que iba con eso, para no salirme del tema, era que la gente tiene un miedo hoy a los hijos impresionante. La gente no quiere tener hijos. La gente no quiere tener hijos. ¿Por qué no quiere tener hijos? Pues hay un texto por ahí que anda rondando de grandes famosos, ya sea artistas, científicos, literatos, que se atrevieron a tener un hijo en medio de condiciones críticas, completamente críticas. Ahora no se me viene a la mente, ahora personas concretas. Pero sí tengo en la cabeza algunos ejemplos. Mire cómo nos meten miedo a los hijos. María se atrevió a tener ese hijo a pesar de que ella iba a ser apedreada según la ley judía. Se atrevió a tener a su hijo Jesús, el Salvador del mundo. Tengo un testimonio ahora, se lo voy a contar, que también le escuché a este fraile. Son historias concretas, no son fábulas, para que usted observe cómo nos están manipulando y el mundo nos mete miedo y la gente tiene miedo a tener los hijos. Tiene miedo horrible, tiene un miedo horroroso, tiene un miedo espantoso que los paraliza. Vea, cuenta este fraile, él es colombiano, contó en una ocasión que su paisana, es decir, una colombiana, se casó con un irlandés. Y entonces, se casaron y lo natural es que al año aparece el muchachito. Al menos eso es lo natural. Que no aparezca el muchachito al año, eso ya es otro cuento. Eso es por el miedo. La cosa es que apareció el muchachito, no apareció el embarazo. Y entonces, claro, en el control prenatal, como le llaman, eso tiene otro nombre también, entre comillas, el control prenatal. Y entonces, apareció ahí segunda, primera, segunda, tercera. No recuerdo exactamente cómo lo va narrando, pero ya cuando iba en un cierto control, viene el médico y le dice a esta colombiana casada con un irlandés, y le dice: señora, hay signos de malformación genética en su hijo. Yo le aconsejo que lo piense. Se fue la colombiana, volvió otra vez a su control. Segunda ocasión le hace la advertencia, entre comillas, le hace la advertencia a esta mujer colombiana casada con un irlandés: señora, le estoy anunciando que hay grande posibilidad, hay un porcentaje, hay un 50%. ¿Quién le da ese porcentaje a él? Hay un alto porcentaje de que su criatura venga con malformación genética. Entonces le dijo la colombiana: mire, yo voy a tener a mi hijo, no se preocupe. Tercera advertencia, cuando ya están pasados los meses, ya se nota bastante grande, ya con agresividad, le dice aquel médico:
que traiciona su juramento hipocrático. Le dice: señora, hay un nivel grande de que ese niño venga con malformación genética. Y entonces él también, como le subió la voz al médico, entonces le dijo a esta señora, una mujer de mucha fe y sin miedo, le dijo al médico: pues como sea, yo voy a tener mi hijo. Y entonces el médico le dijo: pues me hace favor y me firma eso. Claro, porque la ley ahí, como se ha generalizado ahora, entonces el médico tiene que pagar manutención si hay, pues nace un hijo mongólico o con alguna cuestión. Pues le firmo lo que sea, pero voy a tener mi hijo. Y se lo firmó. Cuando nació el muchachito era un hijo absolutamente perfecto. Absolutamente perfecto. No había malformación genética, no había nada. Y esa mujer dio testimonio de fe y se arriesgó y sin miedo dijo: pues voy a tener mi hijo como sea, yo lo tengo. ¿Ven eso? Así nos están manipulando, tanto en el ámbito médico como en el ámbito también, por ejemplo, económico. La gente tiene, por ejemplo, temor: es que la economía está mal y entonces no le voy a poder dar lo que yo tengo, entonces la gente se retiene de los hijos. O hay otro factor, el miedo también, el miedo al sufrimiento. Cómo se sufre con los hijos, es que yo no sé de dónde nos han metido en la cabeza a nosotros que las cosas tienen que ser fáciles. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién nos ha metido en la cabeza eso? Las cosas nunca son fáciles, nunca son fáciles. De hecho, cuando suena fácil, por favor, téngale terror a eso, ahí sí téngale terror. Vea, se lo voy a decir con una frase que todos conocemos: lo barato sale ¿qué? Ahí está, usted lo conoce muy bien y me parece que todos hemos tenido experiencia de eso barato sale caro. Todos lo hemos tenido. Y entonces, ¿por qué carajos uno quiere las cosas fáciles? Las cosas fáciles son engañosas. Cuando un anuncio publicitario, más en este tiempo, porque la regla número 1 de la publicidad de marketing es: la gente ama ser engañada. ¿Por qué carajo le hacemos nosotros caso cuando un anuncio dice, por ejemplo, de préstamo, dice tu crédito fácil y rápido, y la gente se enciende en eso y después le quitan el terreno, le quitan la casa, le quitan todo? Y uno tiene experiencia de eso, pero uno en la vida no lo aplica. La Virgen Santísima, como San José, a pesar de que sufrieron bastante, porque sufrieron bastante con Jesús, miren dónde está ahora. Acabamos de celebrar pues grandes fiestas de la Virgen Santísima, por ejemplo, en el 12 de diciembre, cuando celebramos Nuestra Señora de Guadalupe, aparece la segunda lectura. Bueno, en los textos para la fiesta aparece el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, entronizada. ¿Por qué aparece entronizada? Porque se arriesgó a sufrir con Jesús, se arriesgó a sufrir. Bueno, ese es como el tercer punto y la finalización de la homilía. Ojalá que lo entendamos. Vamos a resumir nuestra homilía, los 3 puntos que hemos tocado. Primero, por favor, no nos dejemos envolver en el lenguaje mágico que nos está escupiendo la sociedad en la cara para que la fe se venga abajo y uno crea que Jesús no fue real y que Dios no es real. Dios es real. Por eso nos están narrando el Evangelio hoy de Mateo, la forma en que Jesús vino a esta tierra en carne mortal, y que Dios mediante celebraremos el 25 de diciembre, o ya observamos a Dios niño, como dice un canto de Cero Gabaray, dice: he visto a un Dios pequeñito, Jesús se hace carne. Segundo, hemos dicho que José también aparece, a pesar de que hemos dicho que los protagonistas principales que la iglesia nos coloca es a Isaías, Juan Bautista, la Virgen Santísima. Sin embargo, aparece también José como padre real de Jesús, y que representando a Dios mismo en la persona de él, para enseñarle a Jesús lo que tenía que hacer en esta tierra. Padre real. Y que los varones tampoco nos dejemos meter goles. Estamos hoy en el tiempo mundialista.
Y que las mujeres tampoco se dejen meter goles y que se dejen envenenar la cabeza en relación a los varones. Y tercero, que el mensaje del ángel o de Dios por medio del ángel a José: no tengas miedo a tomar a María tu esposa, que tampoco nosotros cedamos al miedo, sino que hay que tener lo que hay que tener y hay que vivir la vida con toda la crudeza y las consecuencias y la realidad que nos toca vivir. Es duro, sí, pero es vida. José se atrevió, a pesar de la duda, se atrevió por mandato de Dios a tomar a María su esposa, no como los jóvenes que hacen ahora, que se llevan a su mujer solo así. Y María se atrevió a tener a ese hijo, a ese muchachito, Dios, a pesar de todo lo que tenía que sufrir. Todo lo que tenía que sufrir, y se arriesgó, lo hizo, y por eso hoy la tenemos entronizada. Hermanos, el mensaje es hermosísimo. Ojalá que nosotros también nos atrevamos a hacer las cosas.